porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: ángeles del Señor, adórenlo. Todos, ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Todos, ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Todos, ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Todos, ángeles del Señor, adórenlo. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres.
Inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle a Dios en este día que, a ejemplo de Jesús, quite de nosotros el temor, el miedo, quite de nosotros aquello que los seres humanos siembran. Juan el Bautista fue apresado y Jesús no tuvo miedo para seguir predicando. Jesús seguía evangelizando. Que ustedes y yo tengamos ese valor, que ustedes y yo tengamos ese entusiasmo que Jesús tenía. También pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser pescadores de hombres, como Jesús les dijo a los discípulos: los haré pescadores de hombres. Y ellos lo siguieron. Que a través de este evangelio ustedes y yo podamos seguir a Jesús, que ustedes y yo podamos seguir al Señor. Por eso, ahí donde estás, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 11 del mes de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad que el Señor nos permite compartir, por esta oportunidad que estamos viviendo. En este día la palabra de Dios, amados hermanos, nos va a mostrar a un Jesús que no tiene miedo, a un Jesús valiente, a un Jesús que le dijeron: mire, a Juan el Bautista lo metieron preso, a un Jesús que se enteró de que a Juan el Bautista lo habían metido preso por predicar la palabra de Dios, y se fue para otro lado a predicar la palabra de Dios. No le prestó atención, no se acobardó, no se estancó, no dijo: me voy a esconder para que no me metan preso, me voy a esconder para que no me pase lo mismo, voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y siguió evangelizando. Y luego vemos a Jesús valiente, a Jesús predicando, que se fue a llamar a sus discípulos. A un Jesús que llama a sus discípulos para que lo sigan, y se encuentra con unos pescadores, que a simple vista el pescador era una persona sencilla, humilde, no sabia, no preparada, pero allá fue a cogerlo y fue a llamarlo, a decirle: vente. Y llama a sus 4 primeros discípulos, los encuentra pescando. Sus 4 primeros discípulos los encuentra trabajando. A un Jesús que le gusta que sus discípulos trabajen. A un Jesús que va y busca no a los discípulos por allá durmiendo, acostados, escondidos. No, trabajando. Vengan y los haré pescadores de hombres. De eso se trata el evangelio de hoy.
de que ustedes y yo no podemos acobardarnos porque a alguien no le fue bien, porque a alguien en la predicación pues lo metieron preso o le dijeron no predique, no evangelice. Que ustedes y yo debemos ser valientes a la hora de predicar. Debemos predicar, debemos obedecer. A Juan el Bautista lo metieron preso, lo decapitaron. Eso significa que obedeció. Pero Jesús siguió predicando. A Jesús le quitaron la vida. Significa que obedeció. ¿A quién? ¿A los hombres? No, a Dios. Que en este evangelio ustedes y yo podamos aprender que no se trata de grandes cualidades, de grandes potencialidades a la hora de predicar. Que no se trata de que usted debe ser la persona más inteligente del mundo. Que no se trata de que usted debe ser la persona más preparada del mundo. Se trata de que usted quiera seguir a Jesús. Obviamente, a nosotros los sacerdotes se nos exige ir a un seminario, prepararnos. A los laicos también se les exige la preparación, por eso tenemos documentos de la Iglesia, para que puedan prepararse, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II. Tenemos la Santa Biblia, la sana doctrina, la tradición, para que el católico se pueda preparar. Pero no es de tener miedo porque la preparación nosotros la vamos a ir teniendo en el transcurso de la vida. Nadie nació aprendido. Tenemos a unos apóstoles que cuando Jesús le dijo, vengan y síganme, no le pusieron peros. A unos apóstoles que tenían su forma de vivir, su forma de estar, eran pescadores, estaban trabajando y Jesús le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Dejaron las redes, dejaron lo que tenían y siguieron a Jesús. Necesitamos de esos discípulos valientes, necesitamos de esos discípulos dedicados, necesitamos de esos discípulos convencidos, de esos discípulos que tengan valor, guáramos para seguir a Jesús. Vamos pues a meditar el evangelio de hoy. Les invito a todos a buscar en la Biblia el evangelio de este día para que lo vayamos leyendo y lo vayamos compartiendo. San Marcos, capítulo 1, versículo 14. Repito, San Marcos capítulo 1, versículo 14. Abramos la Biblia y vamos a leerlo todos. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Después de que arrestaron a Juan el Bautista. Miren cómo comienza el evangelio de hoy. Después de que arrestaron a Juan el Bautista. A lo mejor ustedes y yo sepamos cómo fue el arresto de Juan el Bautista. Pero hay alguna persona que diga, yo no sé por qué arrestaron a Juan el Bautista. Si usted sabe, escríbanlo en los comentarios. ¿Por qué arrestaron a Juan el Bautista? El evangelista marca una pauta y nos dice, después de que arrestaron a Juan el Bautista, sucedió esto, sucedió aquello. Y ahorita vamos a ver con Jesús, vamos con Juan un momentico. Si después de arrestar a Juan el Bautista, Jesús dijo, ¿eso le pasó a Juan? Yo no voy a predicar más. Si así trataron a Juan, a mí me va a ir igual. Pues yo no predico más. O vamos a ver si Jesús dice, no me interesa que hayan apresado a Juan. La palabra de Dios tiene que llevarse y la voy a seguir llevando. Vamos a ver cuál es la actitud que Jesús toma. Si agarra miedo porque arrestaron a Juan el Bautista o si por el contrario tiene valor para predicar. Porque resulta que en la evangelización, en la predicación, en que ustedes y yo llevemos la palabra de Dios, hay momentos en que nos van a dar miedo. Nos va a dar temor. Y vamos a decir, mire cómo trataron a aquellos. Mire cómo le fue a aquellos. Mire a aquella persona cómo le va en la predicación. ¿Y usted cree que yo voy a pasar por eso? Pues no. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Juan el Bautista. Tan importante que el evangelista lo cita, el evangelista lo comenta para tenerlo presente. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 17. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que le pasó? Oigan, San Marcos capítulo 6, versículo 17. Es que Herodes era el que había enviado a apresar a Juan.
y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. ¿Qué fue lo que le había pasado a Juan el Bautista? Lo habían metido preso. Lo habían encarcelado. Cuando Jesús se enteró de que a Juan el Bautista lo metieron preso, ustedes van a ver cuál es la actitud que Jesús toma. ¿Cómo es la forma de comportarse? ¿O cuál es el camino que el cristiano debe seguir? A Juan el Bautista lo mandó a meter preso el rey. Estaba predicando, estaba evangelizando y lo mandó a meter preso. Miren, y quiero hacer una comparación entre Jesús y Juan el Bautista para ver si ellos predicaban el camino del arrepentimiento, para ver qué era lo que predicaban, que no le gustaba al rey, que no le parecía al rey, y que ese fue el motivo por el cual el rey mandó a meter preso a Juan el Bautista. Óiganlo, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Vuelvo a repetirlo para que ustedes y yo dejemos que esta palabra repose en nuestro corazón. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, ¿quién arrestó a Juan el Bautista? Herodes. Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Jesús se fue a Galilea y fue y se escondió. Jesús se fue a Galilea y fue y se ocultó. Jesús se fue a Galilea y se metió debajo de la almohada. Jesús se fue a Galilea y se cayó. Jesús se fue a Galilea y se ocultó. No, dice la palabra de Dios. Después de que arrestaron a Juan el Bautista. ¿Por qué arrestaron a Juan el Bautista? Por predicar la palabra de Dios. Jesús se fue a Galilea y se puso a predicar la palabra de Dios. Pregunto, ¿tenía miedo Jesús de lo que le fuera a pasar? ¿Tenía cobardía Jesús porque habían arrestado ya a su primo? ¿Tenía Jesús tembladera? ¿Tenía Jesús pánico? ¿Tenía Jesús susto? ¿Tenía Jesús que esconderse? ¿Tenía Jesús que ocultarse porque habían arrestado a Juan? De ninguna manera. A Juan lo arrestaron por predicar la palabra de Dios. Y dijo Jesús, aquí estoy yo, el próximo soy yo, me voy a predicar la palabra de Dios. Miren la enseñanza de este evangelio. Miren la reflexión de este evangelio. Hablando en español, necesitamos hoy día hombres y mujeres que no tengan miedo para predicar la palabra de Dios. Que tengan valor para predicar la palabra de Dios. Que tengan entusiasmo. Que sepan que los pueden meter presos. Que sepan que les pueden caer a palo. Que sepan que la gente se puede rebelar. Que sepan que los reyes y gobernantes se les pueden oponer. Que sepan que habrán personas que quieran inclusive mandarlos a la cárcel. Hombres y mujeres llenos de Dios que sepan que el resultado final de la predicación puede ser que los veten, que les digan no predica más, como ha pasado con muchos sacerdotes hoy día. Que le digan, usted si habla, le quitamos el ministerio, lo mandamos a estado laical, ya no le dejamos más. O se calla, o por las buenas o por las malas. Que sepan que hay contrariedades. Necesitamos hombres y mujeres hoy día que tengan claro
que en la predicación siempre se buscará la forma de encarcelarla, de meterla presa, de meterlo en una cárcel, de taparle la boca. Necesitamos personas hoy día convencidas de que el que predica y el que evangeliza llegará un momento en que se encuentre en un callejón sin salida, que le digan o te callas, te callamos o vas a la cárcel. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista, para la cárcel. Pero me llama la atención de Jesús que no se quedó callado. Me llama la atención de Jesús que no se quedó mudo. Me llama la atención de Jesús que le dijeron, mire, Juan el Bautista está preso, me voy a predicar a Galilea. ¿Y cuál es el problema? A Jesús no lo asustaba quien quería. A Jesús no lo atemorizaba el que se le ocurriera. Jesús predicaba y evangelizaba. De esos predicadores necesitamos. Pero fíjese, vamos a caso de la vida real. Si usted es el papá de la casa y no es capaz ni siquiera de predicarle a sus hijos se portan mal, andan en malos caminos, andan en vicios y en pecado. Y cuando usted se pone a predicarle a los hijos, el hijo le dice, cállese papá, yo no quiero oírlo más. Si usted me sigue hablando, pues me voy de la casa. Con ese cuchillo de cartón, el pelado corta al papá. Si usted es la mamá y mira que su hija tiene un mal comportamiento y usted no la corrige con la palabra de Dios, por el contrario, eres de las madres que le tienen miedo a las hijas. Es que mi hija se va de la casa. ¿Y cuál es el problema? Es que mi hija se va a poner brava. ¿Y cuál es el problema? Si usted es esposo y tiene su esposa, si usted es esposa y tiene su esposo, y a la hora de predicar la palabra de Dios, ¿usted qué cree, padre? Que yo medio le hablo de Dios a esa fiera, a ese fiero, le hablo de las cosas de Dios y se altera. ¿Qué cree? ¿Que yo me lo voy a calar? Entonces eres un discípulo chimbo. Eres un discípulo chimbín, que le tienes miedo de predicar la palabra de Dios. Si usted en su celular estaba acostumbrado a compartir el evangelio, estaba comenzando a compartir el evangelio, ¿qué es lo que la mayoría de la gente me dice? Padre, yo comencé a compartir el evangelio, hice un grupo en mi celular, hice una lista de difusión, pero resulta, padre, ¿qué pasó? Resulta que yo la estaba compartiendo y la estaba llevando. Pero cuando la envié a mis amigos me dijeron, si me vuelve a enviar esto, pues le bloqueo. Si me vuelve a enviar el evangelio por celular o por mensaje o por donde sea, pues le borro. ¿Y qué cree, padre? Para que no me borren, para yo no perder la amistad, pues ya no lo voy a mandar. Prefiero quedarme callado. De ese tipo de católicos tenemos hoy día. Miedosos, cobardes. Católicos que cuando miran que está pasando un problema por causa de la palabra de Dios, dice, yo no quiero que me pasen a mí. Así no era Jesús. Jesús se enteró de que a Juan lo habían metido en la cárcel y se fue a predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver si Jesús y Juan predicaban lo mismo. Si Jesús y Juan predicaban la palabra de Dios de la misma manera. Oigan, Jesús decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús predicaba, era la palabra de Dios. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Versículo, San Marcos capítulo 6, versículo 18. ¿Por qué arrestaron a Juan el Bautista? Que era lo que Juan el Bautista decía, que era lo que Juan el Bautista predicaba, lo cual le llevó a la cárcel. Escuchen, San Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías lo aborrecía y quería matarle, pero no podía. Jesús decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Juan el Bautista le dijo a Herodes, arrepiéntete, tú no tienes permiso para vivir con la mujer de su hermano. Y si eres creyente, deja a esa mujer que no es la tuya. ¿Qué predicaban? La palabra de Dios. ¿Y qué sucedió con Juan el Bautista? Se fue a la cárcel.
¿Y qué sucedió con Jesús? Lo llevaron a la cruz. Y ustedes y yo que solamente recibimos una palabrita, ustedes y yo que solamente recibimos un insultico, ustedes y yo que solamente recibimos una cara fea por predicar la palabra de Dios, por compartir la palabra de Dios, ¿nos vamos a poner bravos? ¿Nos vamos a entristecer? Hace unos días, les predicaba a la gente de Santa Rosa. Y ustedes a lo mejor se pregunten, padre, ¿y qué pasó? ¿Por qué les predicó así? ¿Recuerdan? Hace unos días que invadieron, tomaron algo que no les correspondía. Y yo les prediqué con la palabra de Dios, ¿verdad? Y les evangelicé con la palabra de Dios. Y les aclaré y le dije que al ladrón tiene como pena la muerte. Los ladrones que estaban al lado de Jesús, le puse varios ejemplos de ladrones. Y la gente acogió la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Devolvió lo que se había agarrado. Devolvió lo que se había acabado. Y ya se devolvió y no pasó nada. Bendito sea Dios. Y agradezco a aquellas personas que hicieron caso a la palabra de Dios. Y agradezco a aquellas personas que se fueron por un camino que no era, pero devolvieron. Y bendito sea Dios. Y les aprecio y les envío un abrazo. Y entonces la gente me decía, ¿y a usted no le da miedo, padre? ¿Qué? ¿Que le vayan a hacer algo? Que padre, usted sabe, usted predicó duro. Que no me da miedo. Y cuando el padre le predica a los políticos que están robando, que están desarmando, inclusive hasta el Papa les mandó un recado a los políticos de Venezuela. ¿Y a usted no le da miedo, padre? No. En algún momento nos vamos a morir. En algún momento vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Sabe qué sí me da miedo? Que vaya a la presencia de Dios y Dios me llame y me diga, ven para acá, padre Marcos. A ver, yo a usted le di una misión allá en Santa Rosa, allá en las redes sociales. Y la misión mía, la que le encargué, la que usted tuvo en sus manos fue predicar la palabra de Dios. Allá había una familia que vivía en concubinato. Allá en Santa Rosa habían brujos. Allá en Santa Rosa habían ladrones. Allá en Santa Rosa habían gente que se burla de los demás. Allá en Santa Rosa habían personas que abortaban, personas que consumían drogas. Habían borrachos. Había pecado. A ver, vean para acá. ¿Usted les predicó a ellos la palabra de Dios o se quedó callado? ¿Usted les llevó la palabra de Dios o se quedó mudo? ¿Fuiste profeta o fuiste perro mudo? Que yo le pueda decir a Dios, se pusieron bravos, me mandaron aquí, pero les prediqué. Y Dios diga, vengan, bendito de mi Padre. Y no que me diga, por perro mudo te vas al infierno, por quedarte callado, por no haber predicado, por no haber evangelizado. Jesús no tenía miedo. El miedo que nosotros tenemos es el miedo al que dirán. El miedo que nosotros tenemos es el miedo al que piensan las personas, al que opinan las personas. El miedo que ustedes y yo tenemos no es un miedo a que la gente pueda hacernos daño, es un miedo a las palabras, es un miedo que Jesús no tuvo. Es algo que debemos transformar en valentía, porque a la hora de predicar encontraremos muchas personas que estarán en contra. Y esas personas harán que ustedes y yo tengamos un miedo tonto. Miren, Jesús siguió caminando y se encontró a los 4 primeros discípulos. Y le dijo, vengan, y los haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo que necesita Dios de nosotros? Que seamos pescadores de hombres. Que seamos pescadores, personas capaces de pescar, de atrapar. Miren el pescador, coloca la carnada. Y si la carnada no la pica, cambia la carnada. Y si no, busca el lugar donde haya pescado para sacar. Busca la manera de llevar la palabra de Dios. Ustedes y yo debemos ser pescadores de hombres. Compartir el evangelio, predicar la palabra de Dios, enseñar las cosas de Dios. Hacer que las personas se acerquen a Dios. Fíjense, para pescar no es fácil. Para pescar no es fácil.
El pescador no es que agarra el nailo, la carnada, el anzuelo, lo lanzó y ya el pescado le agarró. No. El pescador debe buscar el lugar. El pescador debe buscar la forma. El pescador debe buscar la estrategia para sacar el pescado. Ustedes y yo para sacar los pescados, para atraer a la gente debemos buscar la forma. Y yo les he dicho, si usted no sabe lavar, présteme la batea. Y con mucho cariño yo le ayudaré a lavar, le ayudaré a pescar. ¿Qué le cuesta a usted comprar una bocina, colocar el evangelio para que toda la familia lo oiga? ¿Qué le cuesta a usted recibir el evangelio y compartirlo? Buscarlo ahí en YouTube está. Padre Marcos Galvi, Evangelio del Día. Encontró el evangelio, ahí dice compartir, lo agarró y el enlace lo compartió. Para que la gente se acerque a Dios. Pero ustedes y yo todavía no tenemos la conciencia, todavía no tenemos la certeza de que debemos ser pescadores de hombres. Que esta palabra de Dios nos enseña dos cositas. En primer lugar, a no tener miedo, a no tener pánico. Que la gente diga, que la gente habla. Que ustedes y yo tengamos el valor de Jesús. Metieron preso a Juan, me voy a predicar. A ver, el siguiente soy yo, aquí estoy. Sin miedo, que para morir hemos nacido. Y en segundo lugar, que ustedes y yo busquemos la forma, busquemos la estrategia para poder ser pescadores de hombres a través de la palabra, a través de la evangelización, a través de los medios de comunicación. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.